Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Joan Miró. Se titula A mí sí me gusta y mucho Joan Miró, porque he estado leyendo en compañeros, parece que esté de moda ningunear, pues yo voy a poner de moda lo contrario. De todas formas, ya sabéis que para gustos colores, o sea, seguramente yo he estado oyendo un vídeo de este señor Villarán que me encanta porque además tiene más de 1 millón de... Todos tenemos que aprender de él, de su grandísimo talento, pero no estoy de acuerdo con las cosas que dice y entonces pues voy a esgrimir unos cuantos argumentos. O sea, él me cae bien y Miró también me cae bien. O sea, simplemente voy a argumentar en otra dirección, como el otro día lo hice con el Rafael Borrego, que no me acuerdo cómo se llama el primer apellido, que también me parece una persona maravillosa y que también tengo que aprender de él, que tiene 25.000 seguidores. Y bueno, voy a hablar de Joan Miró porque me parece increíble y a mí me encanta, Ciro. Hay que separar, por favor, vamos a puntualizar, hay que separar lo público, o sea, lo general de lo particular, lo público de lo privado. Ya sabéis que cuando abordáis una investigación, pues tenéis que acotar, tenéis que una serie de cosas, pues por favor, cuando argumentemos, intentemos separar las filias de las fobias y no mezclemos churras con merinas, porque si no, bueno, pues yo admiro, a mí me parece un artista excepcional, es simplemente una persona hermética, obstinada, y es como una especie de caracol, que mientras que lo deja, eso decía un coetáneo suyo, que mientras que lo dejas trabajar, todo va bien, pero cuando lo tocas se esconde. Era una persona profundamente tímida y muy silenciosa. Ahora os voy a contar un poco, en vez de contaros, he hablado de él ya creo que 2 o 3 veces, o sea, ya es uy, que tengo allí la cámara, es ya una agonía el hablar de Joan Miró, pero hoy en concreto voy a defenderlo como artista porque me parece un artista maravilloso. Eh, los artistas, vamos a ver una cosa, el arte tiene vías, tiene distintas formas de ser abordado, es como una montaña que tienes que llegar y puedes llegar desde diferentes puntos, pero nadie, no hay que hacer proselitismo, nadie es mejor que nadie, o sea, puede, digamos, tener más alcance internacional, puede tener más obras, puede tener montones de cosas, pero yo, por ejemplo, soy muy respetuosa en cuanto a los artistas porque pienso que aunque no me guste una persona, a otro le puede gustar, pero en concreto yo miro, me gusta, en realidad me gustan casi todos. Y os voy a decir una cosa, yo provengo también de la literatura. Yo, por ejemplo, cuando tenía 14 años leía Bukowski y me parecía lo más. Hoy me parece horrible, pero vamos, todo mi respeto, lo cual no significa que vosotros lo leáis y os parezca maravilloso. O sea, yo pienso que pasamos por muchísimas etapas en nuestra vida y bueno, que es legítimo reivindicar, no sé, también leía a Kafka, no sé, Kafka me sigue pareciendo bien, pero en fin, no me siento una cucaracha. Debe ser que cuando era adolescente tenía unas lecturas así muy morbosas, pero he de deciros que no hay que confundir la parte con el todo. O sea, en fin, así que lo siento mucho, pero voy a hacer una serie de defendiendo a determinados autores porque además me encanta. Mira, me parece algo más que una cortina. Creo que se desconoce mucho de este autor. Voy a hablar, voy a argumentar a favor de Miró y después os voy a dar un pequeño semblante de su vida, pero muy pequeño porque ya he hablado de él montones de veces, como he dicho. Bueno, es curioso que se quiera condicionar la mirada del espectador. Eso es lo que no me gusta, que se quiera condicionar, porque ya sabéis que la obra empieza con el autor y termina con el espectador. O sea, es como un círculo que se cierra. Entonces, yo pienso que las personas que sabemos de arte nunca tenemos que utilizar, digamos, nuestra cualificación para condicionar. O sea, no porque lo diga yo, sino porque yo soy doctor, yo soy licenciado, no, no, no. Es porque lo dices tú, pero para gustos colores, lo mismo que te puede gustar la paella y no gustarte el arroz chino, yo qué sé, pero eso nada tiene que ver con lo que hayas estudiado y con lo que hagas. Eh, hay que recordar que Andalucía, los latinos en general somos muy barrocos y tenemos mucho animadversión al horror vacui y bueno, Andalucía no digamos. Y Sevilla, ni te cuento. Es como si pensáramos que John Cage era un mal músico porque su interpretación fue en silencio. Pero sí, bueno, a ver, el silencio forma parte de la partitura. Me lo han cerrado.
A mí me encantan estas disquisiciones, pero vamos, tan legítimo es a favor como en contra, pero la mía es a favor. Debe ser que como soy mujer, tengo el cuerpo hecho para hacer vida, me gustan todos, casi todos. Difícilmente me disgusta una artista, me disgusto yo, fijaros qué cosa más curiosa, porque yo lo mío me lo sé de memoria. Sin embargo, yo soy como una esponja, o sea, me encanta todo lo de los demás porque siempre me enriquece, aunque sea antitético. Y pienso que lo mismo que me ocurre a mí, que yo empatizo con todo, hijo, ni os imagináis la cantidad de la colección que tengo, que no me cabe, de cosas que he comprado artistas callejeros, porque me parecen maravillosas. Es más, compré, cuando estuve en Cabo Verde, compré artistas de la playa que esculpían con cuchillos rotos y hacían unas cosas preciosas. O sea, ¿por qué todo tiene que ser? ¿Por qué todo tiene que estar en el altar? ¿Por qué se tiene que ningunear tanto? ¿Por qué? No sé, oye, no me hagáis caso. Voy a daros algunos argumentos. Que no me gusta esta sociedad de credenciales que tenga que decir, mira, yo soy doctor o soy licenciado. Yo no soy nada, yo soy Ila Basmati, que os voy a dar una serie de argumentos, pero por favor, si os parecen bien los tomáis, si no os parecen bien, pues los rechazáis, pero no por mi licenciatura. Vivimos en una especie de sociedad de credenciales, de la cual yo abomino, creo que lo he dicho ya un millón de veces. El que nos guste o no nos guste un autor, debía ser una cuestión de piel, debía ser algo táctil, por decirlo de alguna manera. Es un derecho que nos asiste como espectadores, no es más legítimo ni menos. Cada espectador es el que termina la obra, como he dicho, y con su mirada, y es feo predisponer al público. Claro que negar es una manera, negar a Miró es una manera de reafirmarse, es una manera de ser juez. Y a mí alguien con una obra tan bestial, así tan bestial, porque si una cosa fue, es trabajador, tiene una obra increíble. Te puede gustar más, te puede gustar menos, todas las series no te van a gustar, todas las épocas de su vida. A mí me gusta casi todo, ¿eh? Casi la escultura es lo que menos me gusta, pero sin embargo sus piezas, su obra me parece muy táctil, muy de alguien reservado, muy de alguien callado, muy de alguien tímido. Es que yo no quiero ser juez de nadie, no quiero ser juez supremo. Mirón no está sobrevalorado, Mirón maravilloso, pero vamos, esto es como el Barça Madrid, aquí tenemos todos nuestros argumentos. Y bueno, pero él se convierte en marca por algo, o sea, sus cuadros valen 27 millones de dólares, como bien has contado, porque no llega ahí por casualidad, o sea, hay toda una trayectoria que lo convierte en marca, que es lo que cualquier artista sueña, ser marca, ¿no? Es como decir, la gente no dice, tengo un bodegón, no dice, tengo un Picasso, es como decir, tengo un Ferrari, ¿no? Pues eso, hagas lo que hagas, ya te has convertido en marca, y eso, él es una persona de una grandísima tenacidad en el trabajo. Hace años, no sé si os acordáis, que se creó un logo que representaba la marca España, que era con un símbolo de Miró y era una pasada de bonito. Además, se hizo con muchísimo éxito. Ya sabéis que de alguna forma se habla también de las concomitancias con el régimen. Pero mirar, ese señor fue republicano y nacionalista, o sea, y Sert, que estuvo en el exilio, el arquitecto famoso, el que hizo el pabellón, etcétera, etcétera, le hizo el estudio y le hizo la fundación a Miró. O sea, que este señor de derecha es poquito. Lo que pasa es que el régimen de Franco, que era muy inteligente, y sobre todo los cachorros, como Pío Cabanillas, Fraga, etcétera, cuando, digamos, nuestro país deja de estar condenado por la ONU y deja de tener un bloqueo económico, y se abre, se abre ¿cómo se llama? La embajada y se le conceden los créditos internacionales, pues entonces instrumentaliza también la marca España. Y entonces lo mismo que se promocionan a determinados artistas que son comunistas, que luego no se acordaban demasiado, Grupo El Paso, etcétera, etcétera, pues también se promociona a Miró. O sea, Miró se viene por el tema nazi. Primero la guerra civil se queda en Francia, en París, pero después con la persecución nazi, que ya sabéis que también cogieron a españoles, gitanos, en fin, de todo, nos veían, nos echaron ahí al montón de los semitas, y entonces lo que cogió su familia y su mujer se vino a España y trabajó aquí. Entonces, claro, el régimen no iba a ir en contra con un señor que tenía una grandísima proyección en Estados Unidos en ese momento, tenía un grandísimo éxito, y él además era una persona, ser tan tímido y tan callado y tan trabajador, era una persona muy discreta, o sea, una persona que no hacía ningún tipo de declaración,
que no era problemático, que era un marido modelo, un padre modelo, o sea, en fin. Entonces, claro, ya sabéis que los políticos, incluido en la época de Franco, todo lo que sea colgarse medallas, pues de maravilla. Bueno, voy a seguir que si no voy a contar. Él crea un discurso propio que es de las cosas más complicadas que hay dentro, en fin, de lo que es cualquier autor, cualquier creador, es literatura. Os tengo que hablar algún día de literatura, no paro de hablar de arte. Bueno, los críticos realmente no son condescendientes ni con todos los artistas ni con Miró. O sea, me parece muy cateto eso de decir que en un museo se tiene que cambiar. Yo estoy de acuerdo que, vamos a ver, cada generación tiene que reescribir su historia, que eso lo dicen los formalistas rusos, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y de hecho, los clásicos son clásicos porque cada vez que se hace una revisión, que realmente lo que hace es reactualizar a los autores, vuelven a elegir determinados autores, por eso se convierte en el clásico. Eso es lo que decía Italo Calvino, que me encanta, creo que me he leído toda su obra. Pero en el caso de Miró, no creo que sea para sacarlo del museo. Miró es simplemente maravilloso, así, maravilloso. Y bueno, realmente él llega donde llega porque así lo demanda la sociedad y así gusta la sociedad. Los críticos no dictan los gustos de la sociedad, los críticos pueden hacer lo que les dé la gana, pero mirar. Realmente Picasso dice que lo protege cuando llega a París y hace unas declaraciones diciendo, ahora lo contaré, es que no me acuerdo cómo, diciendo, tú eres mi sucesor porque tú eres el único que ha sido capaz de abrir una nueva ventana. Es totalmente innovación, así, innovación. No vamos a estar haciendo a Velázquez toda la vida, por favor, ni más costumbrismo que en España. Para este señor realmente no hay regalo alguno. Hay que evitar, como he dicho antes, generalizar e intentar ningunear. O sea, ese ninguneo que hay tan fácil con todo aquello, porque, mirar, parece que cada vez, en nuestro país, cada vez que alguien sobresale, hay como una idea socializante que no es así. El igualitarismo no es socializante. Eso de que al que sobresale se le corta la cabeza, no, todo lo contrario. Yo creo, como Ortega, que tiene que haber una búsqueda de la excelencia y que estas personas que sobresalen tienen que ser espejo, o sea, espejo de lo que todos debemos de aspirar a ser. Alguien muy trabajador, alguien muy innovador y alguien muy creativo, que tiene o sea, fans y detractores, pues como todo el mundo, en fin, forma parte y bueno, hay que evitar, como he dicho antes, mezclar churras con merinas, filias y fobias personales, porque nada tienen que ver lo que nos guste o no nos guste a nosotros con lo que es o no es un autor. Y bueno, y menos hacer proselitismo ni darle carácter científico, porque eso sí que es una osadía muy tramposa que carece de toda legitimidad. Porque realmente la subjetividad es algo que es muy, muy personal y la obra de cualquier artista no tiene que transmitir nada, no tiene un mensaje como la botella de un náufrago. ¿Qué cosas digo yo también? Un artista te gusta o no te gusta, como todo en la vida, como un plato de comida, o con la persona, tu pareja, te gusta o no te gusta, ¿no? Eso que dicen, esta persona no es culta, ¿no? Te gusta quien te gusta y quien te gusta, te gusta. Y ni siquiera saben ni por qué. Porque a veces nos juntamos con cada uno que vaya mejor no hablar. Pero bueno, es el instinto, es lo primitivo, es lo que late, es Eros y Zánatos, lo que, las pulsiones básicas. Bueno, ahora os contaré también, él tuvo también dos grandes amoríos y después al final se casa con una prima suya, Pilar, no sé qué, que era encantadora. Bueno, es lo que nos diferencia de lo que hacemos entre los que teorizan y sobre él. Él es y es complicado que en una obra de un autor, como en los cantautores, por ejemplo, nos gusten todas sus canciones, es imposible. Pues en la serie de los artistas pasa tres cuartos de lo mismo. No nos puede gustar todo lo que hace, pero por eso no deja de ser bueno o mal artista. Y más una persona tan bestia trabajando con tantísimo reconocimiento, pero tiene reconocimiento porque tiene series maravillosas y porque crea un discurso también maravilloso. Bueno, es decir, os creo que hay bastantes errores con el surrealismo. El surrealismo es la última vanguardia y es la más larga. Entonces pasa por diferentes etapas. El surrealismo es literario.
es de la poesía, emerge en la poesía, como ocurre en las últimas vanguardias. Y entonces realmente no tiene por qué ser homogéneo. Y Miró pertenece a la primera época, ya sabéis que está muy condicionado, como he dicho, con las ideas de Carl Jung y el inconsciente colectivo. Carl Jung, ya sabéis que es el discípulo de Sigmund Freud y bueno, y el creador de la psicología analítica. Y tiene muchísima influencia en las artes en general, literatura, en pintura, etcétera. Bueno, y surrealismo forma parte de, digamos, esa repercusión que tiene científica Carl Jung, que realmente escribe un manual a punto de morirse, 6 o 7 meses antes de morirse, porque dice que tiene que llegar al gran público aproximadamente en el año 57, como lo he leído, cuando llegábamos a la Facultad de Arte, de Bellas Artes. Mi facultad era muy moderna, no como la de Sevilla, adiós gracias. Se me está llenando la lengua, nos daban una, o sea, nos poníamos a leer a Carl Jung el primer día porque era como alfa y omega, ¿no? En realidad soñamos lo mismo nosotros que el de Papúa Nueva Guinea, o sea, cuando cerramos los ojos, nuestros códigos son idénticos, ya seamos ricos, pobres, cultos o analfabetos, pero en realidad nadie es más que nadie, que decía en el siglo XVI. Bueno, ¿por dónde iba yo? Por surrealismo. Pues que el surrealismo es larguísimo y realmente pasa por diferentes etapas. Yo admiro este al principio, Dalí está después, René Magritte están como los años 30 y este es mucho más anterior. El surrealismo tiene montones de etapas, incluso en el surrealismo está Paul Klee, en el surrealismo está también Picasso, etcétera. El surrealismo está basado un poco en la idea del presueño. Ya sabéis que Dalí tiene una idea muy interesante, que es que la sutileza luego Renkulhas, que es como diríamos dejar emerger, y viene de esta época. Es que claro, los españoles triunfaron en el surrealismo porque es que nuestro país es surrealista de cabo a rabo, era y es dejar, digamos, que emerja la imaginación y después, digamos, sujetarlo desde la racionalidad, ¿no? Ese es el método paranoico científico, no sé cómo se llama, pero no os creéis que ninguna tontería, ni Dalí tenía un pelo de tonto. Ya lo defenderé otro día. De hecho, Renkulhas, el arquitecto, utiliza ese método, lo utiliza ahora en el siglo XXI. No os creéis que el amigo era tonto. Lo que pasa es que se publicitaba mediante el escándalo, que eso lo hace también pues, muchos artistas en general. Pero bueno, no le importaba vestirse de buzo para dar una conferencia y cosas así. Madre mía, que voy por Miró y estoy contando Dalí. Bueno, que realmente surrealismo viene ¿cómo se llama? De Braque, o sea, de Dada, del Dada de principio, de Dada anterior, que era muchísimo más espontáneo y más auténtico. Los surrealistas saben que van a pasar a la historia, ¿verdad? Que lo sabe y digamos y lo explota. Después se va a Estados Unidos, que no es muy bien acogido porque los americanos son muy pragmáticos y lo del concepto del surrealismo no le hace demasiada gracia. Y bueno, pero bueno, allí lo llevan a cuerpo de rey y entonces es un buen gestor y eso hace que también prolongue su existencia, que dura hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La primera etapa, como he dicho antes, está Miró, la segunda Dalí. Miró no se encuentra allí, Miró es un ser introvertido, entonces esta gente hace pues performance, que se muere al Mediterráneo, no sé qué, se emborrachan y tal, y este como que está un tiempo con ellos y después se las pira. Pero mirad, eso que se dice que no tiene éxito en Barcelona en su primera exposición es, mirad, es que resulta que los catalanes habían absorbido el noucentisme, pero en la vanguardia, por eso Picasso tuvo que irse a París, por eso se van todos a París, porque sencillamente la burguesía catalana no es receptiva con la vanguardia en absoluto, son muy conservadoras, antes y ahora. Lo que pasa es que son buenos coleccionistas, como toda la gente que tiene dinero, pues se lavan la cara y el pasado y evitan también, ¿cómo se llama?, impuestos, etcétera, pues con fundaciones, colecciones, etcétera. Bueno, realmente Miró no tiene nada, no tiene por qué transmitir ni hacer entender, es un artista, es un panfleto del momento, es tan básico como pues, tampoco ni Paul Klee ni Kandinsky. A mí Kandinsky, por ejemplo, no me gusta nada, pero bueno, para gustos colores puedo entender que a otros les gustan, pero Kandinsky lo que no me gusta de él es que era un intelectual y en un momento dado decide a los 30 y tantos años, se cae del caballo como San Pablo y no sé, como que era como muy, ¿cómo diría yo? En general los expresionistas abstractos, los informalistas son como unos personajes muy endiosados, no sé, como que venden, como que están en trance así como de apocalíptico, ¿no? Y después los pop se ríen de ellos, porque mira, yo de alguna forma los veo un poco ridiculitos, ¿eh? Pero bueno.
Estamos con Miró. A mí Miró, sin embargo, me parece un hombre modesto y sencillo. No iba de nada. Era súper introvertido, iba a su bola, trabajaba y ya está. Bueno, no, es que hay un error muy grande cuando se piensa que un artista tiene que ser algo complejo. Un artista es la piel, es el instinto, aunque para llegar a eso muchas veces ha de como empollar un huevo, como un ave, o sea, ha de reflexionar, ha de vivir determinadas cosas. No tiene por qué ser un virtuoso de la pincelada. Miró no es un quiero y no puedo. ¿En qué momento paramos la fotografía de Miró? ¿Por qué Miró tiene que ser un fantoche? O sea, ¿por qué se tiene que detener en un punto? ¿Por qué no se ve de una manera sincrónica todo lo que es toda su obra? Y eso, la verdad, es un tesoro. Hay un gran afán de buscar como un esqueleto en el armario siempre que alguien sobresale. Ese falso igualitarismo que en absoluto yo lo veo como una especie de agravio comparativo. Por favor, disculparme los términos que utilizo. El surrealismo es un movimiento literario, antes que pictórico, como he dicho, en el que las formas se salen de manera natural cuando pinta o dibuja. Tanto, sí, no voy a hablar ahora, no voy a entrar en el automatismo, que él sí que lo utiliza y que tiene que ver con las teorías de Carl Jung, como he dicho, de la psicología analítica, del inconsciente colectivo, etcétera. Pero, ¿cómo diría yo? No sé. Él está él triunfa, él tarda a triunfar, pero en los años 40 ya está exponiendo en Nueva York y cuando es muy viejito, que le hacen una retrospectiva en París, él hace hincapié, no sé si con 85 años, cosas así, hace muchísimo hincapié en que el 50% de la obra que se presente allí va a ser obra que está haciendo en ese momento. No quiere que sea, como diría yo, todo obra del pasado. Eso lo hacen los grandes. Está también Soto, que es un día hablaré de él, que es un escultor venezolano que también expone en París una retrospectiva porque es un grandísimo escultor y entonces le dice, bueno, vamos a traer sus piezas y dice, no, 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 yo hago piezas para ustedes, díganme cuál quieren de mi pasado y el resto la hago ahora. He escrito piezas, digo yo, eso solamente lo hacen los grandes. Hay también, él tiene, también se le critica que tenga una fundación, pero mira, fundación tienen los arquitectos en este momento, fundación tienen, yo que sé, muchísimos artistas para preservar precisamente su obra, para que no sea mal vendida por los herederos, pero eso seguramente es una idea que le debió de venir de Estados Unidos, porque en nuestro país la legislación de las fundaciones es más que turbia y deja que desear. La calidad de un artista nada tiene que ver con que te guste o no te guste. Es como si criticamos, como he dicho antes, a Nicolas Cage. Nicolas Cage no, Nicolas Cage es Nicolas Coppola, John Cage, perdón. Ya es que me confundo. El cineasta que hace una representación en silencio, ya sabéis, en los años 40 y tantos. Él se pone, Nicolas Cage, se pone el apellido para quitarse Coppola, se lo pone este señor, de este autor, que pasa la historia sencillamente por una representación que hace del silencio. Es como si dijéramos, no es músico porque lo hace una representación del silencio. Ya sabéis que el silencio forma parte de la partitura. Bueno, porque lo que he dicho antes, que los latinos tenemos un horror vacui y realmente él no tiene éxito en Barcelona porque en Cataluña ha absorbido el no sentisme, pero la vanguardia no quiere la... En fin, él y todos tienen que irse para París, Picasso incluido que está allí. Y bueno, y no tiene buena acogida porque todo lo que era novedad, la burguesía catalana no lo absorbió en absoluto. Él dibuja desde siempre, desde los 7 años, alentado por su madre, que ahora voy a hacer un semblantillo de su vida, pero rápido, que pinta acuarelas como parte de su formación de señorita. El suyo, la acuarela es que es muy bonita, watercolor. Bueno, el suyo es un talento realmente táctil, es intuitivo, que encaja mal en el corsé de academicista del momento y estoy viendo que incluso ahora. Viviendo a París, él hará lo mismo, porque él es muy táctil y entonces eso lo viví yo también en la Facultad de Bellas Artes, porque yo, por ejemplo, podía pintar a mi marido de memoria. Se lo dije a mi profesora, dije, ¿cómo puedo pintar a mi marido con tanta precisión? Y me decía, porque las manos son la prolongación del cerebro, entonces como las has tocado, sabes sus proporciones, y entonces nos decía cuando pintáramos esculturas que las tocáramos, porque eso podíamos seguir
hacer el dibujo. Y él lo hace también, lo hace con algunos modelos cuando está en París, pero con intenciones totalmente castas, porque era súper tímido, según sus cartas, porque con las manos realmente se aprende la esencia de lo que pinta, que interesa muchísimo más que su mera superficie. Los padres de Miró, ya sabéis que eran muy pequeños burgueses y no les gustaba para nada, no aprueban para nada la vocación de su hijo. Su madre es hija de un ebanista de Palma de Mallorca que conoce al padre que había hecho dinerito, había hecho fortuna como orfebre, como joyero, como relojero. Y el padre tiene unas broncas con Miró espantosas, pero broncas que incluso siendo viejo se acordaba con ira de las barbaridades que le decía, que tú todo lo que tienes es mío y tú sin mí no vas a ser nada. Y de hecho cuando él se va a dedicar a la pintura, la madre modifica el testamento para que tenga más bienes, para que no se muera de hambre, porque piensa que con lo tímido que es y las cosas raras que hace pintando, se va a morir. Eso me hace mucha gracia. Ella, bueno, el relojero realmente procede de un pueblo de Tarragona que es Montroig, que es un pequeño pueblo donde el padre es el herrero. Entonces el padre, para disimular, el abuelo trabaja como herrero, sigue trabajando como herrero y tienen una finca allí. Y para disimular sus orígenes se pone cera en el bigote, se hace, digamos, unos cuellos con almidonado. El padre cultiva como unos modales exquisitos para disimular que tiene unos orígenes plebeyos, porque es tontería, me parece, bueno. Y él tiene un sentido práctico, inflexible. Todo, dice, tengo que leerlo, todo lo que tienes me lo debes a mí. Le gritó en una ocasión a ese hijo raro que él no entiende ni por qué se dedica a la pintura, ni por qué pinta las cosas tan raras que pinta. Él no reconoce ningún talento, porque era un hombre emprendedor que lo único que hacía era dinero. No reconoce ningún talento de su hijo. Da gusto a los padres, da gusto a los padres. No necesitamos enemigos en las familias, tenemos los mejores enemigos. Y él dice, una vez anciano, el artista recuerda con ira las interminables broncas que le metía, las discusiones que le metía a su padre, que lo matricula, él queriendo pintar y siendo un niño con talento para la pintura, lo matricula a la fuerza en la escuela de comercio y le hace ser contable, le obligan a trabajar como contable en una droguería y allí tiene una especie de depresión, se pone malito del pecho, lo mandan 2 años a Montreux, que era a una casa que tienen allí en el pueblo, que después la pintará, la Masía, y que es famosa, muy famosa, y allí decide que él no va a dar a su brazo a torcer, porque él le produce mucha infelicidad, digamos, la vocación que le ha encontrado el padre. Los padres, en fin, lanzamos a los niños al mundo, pero tampoco podemos decidir qué es lo que van a ser ni su futuro, es muy injusto. Con 19 años se arma de valor y anuncia su intención de dedicarse a pintar. O sea, después de, digamos, restablecerse, porque le dio una cosa en el pecho, se puso muy mal. Su familia lo da por imposible realmente y su madre, previendo, coge y lo mejora redacta un Nuevo Testamento que le garantice bienes, por lo menos una herencia que y bueno, no lo mate de hambre. Y la cultura catalana de principios del siglo XX realmente no admite la vanguardia, entonces él se tiene que ir a París. Entonces, el viaje, había admitido el noucentisme catalán. El viaje de iniciación es a París, como todos, pero si eso, el viaje a París lo están haciendo todos los españoles, yo creo que hasta los años 50 y 60. Es casi obligatorio, porque es un mundo totalmente diferente, es un Montparnasse. Entonces, 27 años tiene cuando baja del tren, si le ha costado trabajo. Él ha estado matriculado en una academia y ha visto también compañeros noucentistas, pero también otros compañeros que le van a seguir a París porque tienen inquietudes de buscar un lenguaje nuevo. Cuando para en ¿cómo se llama? La estación de Dorsay, tiene un aire así de pueblerino, engominado, que no contribuye, una persona tímida que no contribuye, encima no habla, no contribuye a abrir la puerta, lo que pasa es muy trabajador. Y bueno, esa extrema timidez, mira, os voy a leer una frase de Josep Pla, el poeta, que dice: la primera tanda de silencio duró muy bien 10 minutos, durante los cuales observó fijamente los vasos de café con leche vacíos que tenía ante él. Enseguida comprendí que tenía mucha práctica y sospeché que si este no sería el estado natural de su espíritu. Este chico, me dije, debe de haber pasado muchos años sin decir nada. Miró no habla, pero realmente absorbe todo lo que ve como una esponja, el aluvión de novedades que hay en París, e incluso le produce un bloqueo creativo al principio. Solamente es capaz de romper ese bloqueo cuando vuelve a su veraneo con Trudge. Él no,
no, o sea, le gusta París, pero, o sea, es un tiempo. Y bueno, atraído por la radicalidad del movimiento Dada, concibe la idea de asesinar la pintura y no para escandalizar al público, para encontrar un nuevo clasicismo. Él por fuera, eso le pasa también a Johann Sebastian Bach, por fuera es muy convencional, pero por dentro es un total burbujeo. Bueno, eso solamente, encontrar un discurso propio solamente será posible eh, cuando, digamos, abandone todos los clichés y convenciones. De vuelta a París, Miró realmente sigue siendo un pez que está fuera del agua totalmente. Sus amigos catalanes le toman el pelo, le roban el sombrero, se lo pasan entre ellos, le dan recados para chicas desconocidas y él se ríe de su apuro y se compinchan para hacerle faena, para convencerle que su cabeza irradia una aura de santo. Era tan tímido, su pintura es cada vez más osada y más onírica, pero eso solamente pudo desarrollarlo en París porque en España hubiera sido imposible. Y le abre las puertas del círculo de los surrealistas que lo admitan, lo admiran, etcétera. Y su historia se repite, su silencio le incomoda y a todo el mundo. Y después Man Ray en sus memorias cuenta una cosa que la voy a leer también, dice, era difícil conseguir que hablara, surgió una violenta discusión y fue presionado para que diera su opinión, pero permaneció obstinadamente mudo. Mark Ernst coge un cabo de una cuerda, lo lanza a una viga y hace un nudo corredizo en un extremo, mientras los otros sujetan sus brazos. Pone la soga alrededor del cuello y amenaza con colgarle si no hablara. Miró no luchó, sino que permaneció en silencio. Bueno, entre los pocos que lo respetan está Hemingway, que compra un cuadro suyo que no tiene nada que ver con eso que cuentan de la apuesta, etcétera. Y bueno, la masía. Y Pablo Picasso, que le dedica una frase, como he dicho antes, que dice, después de mí, tú eres lo protegió, tú eres el único que ha abierto una nueva puerta, porque es otra vía totalmente diferente. No se trata de emular a Picasso, sino otra vía totalmente diferente. Al principio participa con gusto de los escándalos de la algarada surrealista. Bajo el Mediterráneo, grita durante la famosa performance del grupo que acaba, según la costumbre, como el Rosario de la Aurora. Sí, Dalí también pasó de allí, bueno, y René Magritte están en una temporada, muchos de ellos estuvieron un poco y después se fueron. Su talento, sin embargo, es lo opuesto a todo esto, porque le parece como muy banal. Es totalmente opuesto a Breton y a sus más fieles acólitos. El amor de estos por la provocación le acaba pareciendo como superficial y acaba alargándose. Y sus discusiones triviales perdidas, una pérdida de tiempo. La revolución que él intenta gestar exige paciencia, trabajo, dedicación e introversión. Por fuera Miró es un hombre metódico y convencional. Y hay también Jacques Dupin, que es un poeta, Dupin, dice, estaba loco por dentro, estaba tan loco por dentro que necesitaba orden. Su estudio está impoluto, sus colores y pinceles se alinean con maniática precisión. Hace ejercicio a diario, él hace boxeo, él va al gimnasio, asiste a clases de baile, cuida su aspecto y respeta todos aquellos convencionalismos que no le incomodan. Pero sin embargo, al llegar a París y ponerse bajo su protección, me imagino que es de Dalí, al llegar a París se pone bajo la protección, recibe de él perplejo el único consejo de comprarse un smoking. Le dice que se compre un smoking. No le inspiran los discursos manifiestos ni loísmos, de los que se alejan muy escépticos. Tras un par de romances con mujeres con un carácter muy fuerte, una grandísima personalidad, acaba casándose con una prima suya que es Pilar Juncosa. Para alivio, su familia respira aliviada porque había tenido dos romances con dos mujeres digamos, con la personalidad muy fuerte. Esta es una mujer afable, dulce, muy casera, sin ínfulas intelectuales. Y bueno, la disciplina y la sencillez sirven para contener el espíritu turbulento que tiene, ambicioso y extremadamente autoexigente. Trabaja sin parar, sin descanso, pero incluso de mayor, incluso de mayor. Y bueno, parece un albañil ahí o un oficinista. Y él abre nuevos caminos expresivos. Y he de deciros que su obra, es que no lo puedo decir aquí porque me van a censurar, pero tienen formas de determinadas cosas femeninas. Es puro psicoanálisis. O sea, no vayas a creer, amigo Villarán, que son superficiales.
tienen fijación por ciertos sitios, aunque fuera tímido e introvertido. En sus pinturas hay violencia y deseo, hay sombra, hay muchísimo erotismo, muchísima imaginación, muchísimos impulsos profundos que quien no sabe interpretarlos les parece una cortina. Bueno, no le inspiran los discursos de los manifiestos ni los sismos que hay en aquella época, sino, no sé, lo pequeño, lo insignificante, una piedra, un puñado de tierra, una hormiga, una concha de madera. Él ya sabéis que utiliza mucho el automatismo, pero lo pequeño le parece más inspirador. Bebe de la influencia de, bueno, ya lo he dicho, de Picasso, de Cézanne y de los primitivos, o también de los japos, que les encantan los japoneses, pero es que los japoneses son de muchísima austeridad, sencillez, etcétera. Esta capacidad de refugiarse en su propio mundo realmente lo que explica es el famoso exilio interior que le permite vivir relativamente tranquilo en Mallorca durante la época de Franco, como he dicho antes, los años de la dictadura, exiliado en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, regresa por el tema de los nazis con su familia en el año 40 y su filiación republicana es bien conocida y su simpatía nacionalista catalana, pero su actitud siempre fue muy discreta. El franquismo, interesado en reconciliarse con los aliados cuando estuvo claro que ganaría la Segunda Guerra Mundial, pues no dudan en instrumentalizar lo más granado que tenemos aquí de artistas, y más un señor que lleva una vida apacible y que tiene una grandísima proyección internacional en esos momentos en Nueva York, y jamás deja de innovar, y con 81 años, como he dicho antes, exige que su obra, 50%, cuando se hace una retrospectiva en el Gran Palais de París, exige que la obra sea nueva, que son cartones roídos, quemados y materia orgánica. Espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con un arquitecto. Hasta mañana.